Buenas noches a toda nuestra comunidad Contexto, bienvenidos en esta fría noche bogotana que tenemos acá, muy contentos de tenerlos en nuestro live de esta noche, súper emocionados, tenemos una invitada de súper lujo, así que estamos súper contentos con un tema muy novedoso para nuestra comunidad. Estamos aquí con Esteban Alzate del grupo Contexto y tenemos Hola, de hola, ¿cómo vas? invitada a Carmiña Moreno, directora de The Image Makers. Así que le damos la palabra a Carmiña. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola a todos, buenas noches, hola a toda la comunidad. Muchísimas gracias por la invitación, Steph, mil gracias por tenerme aquí. Esteban, es un honor para mí estar en este público, que es un público muy nuevo para mí, pero aquí estoy dispuesta a compartir todo lo que sé y espero que sea del mayor provecho para ustedes. Y si no, pues un estímulo a la curiosidad. Claro que sí, mi No, Carmi, súper chévere. Bueno, sí, que chévere tenerte aquí. precisamente somos una comunidad que no hablamos mucho de estos temas, siempre todo ha sido muy técnico, entonces ahí tenemos esto de marca personal. La primera y grandísima pregunta, cuéntanos qué es la marca personal. Bueno, dentro del concepto de marca personal, muy seguramente ustedes van a encontrar muchísimas definiciones, pero básicamente, para hacerlo sencillo, es esa forma particular y única en la que tú logras tu venta personal. Esto que nosotros comúnmente llamamos como aprender a vendernos o saber vendernos. Y no es algo que tradicionalmente hemos creído que es como genuino o que es un talento o que es algo así como que se me da muy fácil y porque como que yo soy carismático y caigo bien, entonces me vendo mucho más fácil y por eso me va mejor, sino que tiene una metodología, tiene unos indicadores, tiene unas formas de hacerse que se pueden adaptar a distintos tipos de personalidades. O sea, no es algo que con lo que se nace, es algo de lo que se hace y que puede traer resultados a corto, mediano y largo plazo, no solo para el nombre de la persona, para quienes trabajamos con nuestro nombre, sino para las organizaciones o para una estrategia de empleabilidad o para cualquier cosa o iniciativa que queramos hacer. Hoy en día no solamente importa tener una marca fuerte, ya sea una marca sombrilla o una organización a la cual uno pertenece que tiene una marca fuerte, sino que a todas las organizaciones les interesa tener dentro de su cuerpo de colaboradores, empleados, proveedores, prestadores de servicios, personas que tengan marcas personales fuertes. ¿Por qué? Pues porque ya no solo nos interesa hablar de lo que hacemos, de los procesos que tenemos para hacer lo que hacemos, sino que también es importante ya conectar como personas. Entonces, no solamente háblame de lo que haces y cómo lo haces, sino con quién lo haces. Y para eso, pues justamente existe la marca persona y eso es lo que hacemos en The Image Makers. Oye, pero loquísimo toda esa parte. Bueno, marca personal o marca persona, ¿es lo mismo? Son términos indistintos, viene de un término en inglés que es el personal branding o lo que los americanos han llamado el persona. Y es justamente este arquetipo bajo el cual yo creo toda una leyenda o un hilo de cómo es como yo trabajo, cómo es que yo soy reconocido en el mercado, por qué cuesto lo que cuesto y por qué me doy el lujo de cobrar lo que cobro. Oye, eso está buenísimo. Entonces, un poquito de lo que nos contabas, ¿cómo llega esta marca persona a Colombia? ¿En qué momento se empieza a desarrollar todo esto? ¿Cómo también entras tú y tu empresa? ¿Y en qué momento dicen ustedes, bueno, dediquémonos a esto? ¿Por qué esto de la marca persona? Bueno, en Colombia en realidad el tema es bastante incipiente, apenas estamos como en un proceso de educación del mercado. Yo te podría decir que de manera técnica y como ya 100% dedicados al mercado, no llevamos más de 10 años. En The Image Maker llevamos 6 años en el mercado trabajando de esta manera. Y es un concepto relativamente nuevo, es un concepto que viene más o menos de los 90. Evidentemente Okay. tenemos un aporte grandísimo desde el punto de vista de las celebridades, que fueron como estas primeras
personas que no solamente lo hicieron en los 90, sino desde los 70, 60, en donde no sencillamente la celebridad es lo que es, sino lo que ha construido, pero esto ya se empieza a aplicar a ejecutivos, a proveedores de servicios, a todo este tipo de personalidades, e incluso hoy ya es una estrategia de empleabilidad, sencillamente por lo que tú haces o por lo que tú seas, ya puedes aprender a venderte y eso te va a significar un resultado distinto en tu forma de hacer las cosas. Como me lo preguntabas, pues en The Image Makers llevamos 6 años trabajando con distintos tipos de organizaciones, con ejecutivos de manera particular, con profesionales en distintas áreas de distintos sectores, porque de verdad que es aplicable a todo tipo de sectores. Ok. Carmi, tú hablabas de las celebridades y esto empezó, me imagino que Hollywood y todo ese tema, y asumo y quiero creer que con el tema de las redes sociales se explota esto. Sí, es evidente que las redes sociales son una plataforma de comunicación que pues es la plataforma de comunicación con la que trabajamos hoy. Y evidentemente hizo que se acelerara el proceso de reconocimiento de las personalidades, pero no solamente por un tema de celebridades o porque marca personal no es ser famoso, no significa como una metodología para hacerte famoso, no es eso, y por favor no se confundan. Marca personal tiene más que ver, es como cómo tú utilizas estas plataformas de comunicación para hacerte visible por lo que realmente eres y darte a conocer en un mundo que hoy está mucho más cercano, digámoslo así, más globalizado, en donde puedes acceder a distintos mercados, que no te limita solamente a un mercado del territorio, algo local, y en donde puedes vivir de tus talentos. Entonces, es más aprender a venderte en este sentido. Y claro, las redes sociales son una plataforma muy, muy buena para eso. Y si las utilizas como una herramienta de comunicación para vender tu trabajo, pueden funcionar muy bien. No es lo único que se necesita para tener una marca personal eficiente y funcional, pero sí es una muy buena herramienta. ¿Nos puedes contar un poquito, Carmi, expander ahí cuando dijiste que es cómo vestimos, cómo hablamos y con quiénes estamos? Eso es chéverísimo. ¿Nos podrías expandir como en ese concepto? Sí, pues retomando como lo que les decía hace un momento, hoy en día las organizaciones, como parte de su proceso de venta o posicionamiento de marca, no solamente les interesa posicionar sus productos o sus marcas, sino también garantizar procesos de calidad y a su vez garantizar marca empleador, digámoslo así. Son organizaciones en donde tienen un buen tratamiento con sus proveedores, tienen un buen tratamiento, un plan de carrera con sus empleados, o son flexibles o permiten la creatividad, de acuerdo como con los valores que predican los distintos tipos de organizaciones. Pero esto ya no se puede quedar como en la teoría, ¿saben? O sea, esto ya no es como que estos son los valores de la marca y este es el himno de la compañía, ¿no? Hoy, gracias a las redes sociales, como que no solamente dime que es una empresa genial para trabajar, sino que muéstrame qué haces todos los días o muéstrame tus empleados qué hacen todos los días y yo de verdad sí te voy a creer que eso sí pasa allá. Eso es como un complemento justamente de lo que pasa aquí. Pero esto no es algo que uno dice con palabras. El 50% de la comunicación ocurre con el lenguaje corporal. Yo te puedo estar diciendo algo que es muy interesante, pero si mi tono de voz o mi corporalidad o mis miradas no lo transmiten, pues es más bien poco creíble. Y no podemos llenar discursos de palabras súper pomposas y bonitas si no significan eso, o si tú no puedes ver que tus colaboradores lo están viviendo. Esto a nivel de organizaciones, pero que si yo te dijera que yo trabajo con mi nombre y que, como en el caso de muchos de los que nos están escuchando aquí, ellos viven de darse a conocer con su talento, con su capacidad, y vibran muy alto cuando están, por ejemplo, haciendo una traducción en simultánea, y generan esa sensación de confianza, o eso que en Colombia decimos ese no sé qué, ¿no? Ese yo no sé qué que hace que lo prefieran a él que al otro. ¿Cómo tú puedes sacarle mayor potencial a ese no sé qué y que de verdad ese sea tu sello en el mercado? Eso es verdaderamente la marca persona. ¿Y de qué se compone? Pues no se compone únicamente de saber tener una bonita tarjeta de presentación o una bonita página web
o incluso un buen reel o un buen feed en redes sociales, sí, eso es importante, pero detrás de eso tiene que haber una estrategia, debe haber una idea clara de cómo tú quieres comunicar lo que tú sabes hacer y lo que no haces también. Entonces, como que poder enfrentar ese tipo de cosas y dejarle claro al mercado cuál es tu alcance, cuáles son tus talentos y cuál es ese no sé qué por el que deberían preferirte. Y como tú lo decías ahorita, Steph, pues tiene mucho que ver con cómo yo me he visto, cómo yo me muevo, cómo yo hablo, los colores que yo utilizo, mis trabajos, los logros o incluso los no logros o las cosas en las que las cosas no salieron tan bien y yo también tengo derecho a contar mi versión de los hechos y puede ser vendible también. Eso va a depender de esa estrategia de la que hablamos. Ok, súper. Está con nosotros John, que es también parte del equipo de Contexto. Bienvenidísimo, John. Y estás que te preguntas. Hola, John. Entonces, Sí, a hola. ver. Si yo lo veo que él está ahí Él está afirmando un montón de cosas, bienvenido. Bueno, muchas gracias. No, bueno, también es porque ando pendiente del chat y saludando a todos. Estoy súper pendiente de las preguntas que podamos hacerle a Carmiña. Y bueno, pues mándenlas todas. Sí, ya, ya Estefanía nos ha hecho un poco, pues, porque nos salimos un poco de la rutina de las charlas que tenemos con traductores y con intérpretes, y es porque este tema es súper importantísimo. Podemos ser muy buenos y todo, pero si no mostramos, no vendemos. Sencillo, ¿cierto? Y estabas hablando de, bueno, yo iba a preguntar, pero ya respondiste un poco, de cómo le mostramos el día a día a esas personas para que nos contraten. Pues entonces, ya lo has dicho tú, puede ser un video, puede ser un post, puede ser X o Y, ¿cierto? Pero en realidad lo que hay que mostrar es hablarle al cliente también de una forma clara, porque tú vas a contarte un ejemplo pues clarísimo que sucede en los grupos de traductores e intérpretes. No se dice traducción simultánea. Sí, nosotros técnicamente no le decimos traducción simultánea, pero es que el cliente lo conoce así. Y entonces, si yo me pongo a regañar al cliente o me pongo a corregir al cliente, pues yo creo que ya estoy entrando con el pie izquierdo, y también como se lo diga, ¿no? Pero entonces quisiéramos saber cómo o qué nos podrías aconsejar tú para que nosotros que a veces somos como tan psicorrígidos, tan estrictos con los términos, porque somos traductores y pues tenemos que ser así, pero una cosa es traduciendo y otra cosa es frente al cliente, la cara comercial. Hay gente muy buena, que no tiene clientes. ¿Por qué? Pues porque no sabe cómo venderse y tiene que ver con eso, como cómo me acerco al cliente, cómo le digo, hey, yo soy chévere, trabaja conmigo. Y ya cuando estoy trabajando ahí sí puedo hacer todo lo psicorrígido y riguroso y todo, pero frente al cliente, ¿cómo nos aconsejarías? Bueno, pues eso es una pregunta muy buena y gracias por hacerla porque acabas de dar en el corazón y la razón de ser de The Image Makers. The Image Makers nació justamente con eso que tú acabas de contar y es que cuando yo decidí crear The Image Makers hace ya 6 años, una de las grandes preguntas que yo tenía o con las que yo había salido del mundo corporativo era ¿por qué la gente mejor preparada no es la más visible? ¿Por qué la persona que más llama la atención normalmente tenemos la idea de que es la que más vende o es la más creíble y el que más se ha preparado, el que más esfuerzo tiene, el que más certificaciones o trabaja y estudia y ha hecho de verdad con las uñas, como decimos aquí, pasos para llegar a donde está, no siempre es el que más capta la atención. Entonces, yo decía, tiene que haber algo más que complemente esa preparación, o sea, no basta con ser el mejor, sino que también hay que saberse vender. Y ahí fue donde empecé a darme cuenta que no se trata de ser el más simpático, porque no se trata de caerle bien a todo el mundo. Y mi promesa de valor como prestadora de servicios de estrategia de marca personal o de venta personal no consiste en cambiarte la personalidad. Hay personas que son rígidas y muy estrictas en sus procesos, pero ese debe ser su valor. Y de eso también debe tener una forma de venderse. Hay personas que les sale mucho más natural socializar y está bien también y puede ser un valor agregado dentro de su servicio, pero ahí está el quid del asunto. Aprenderse a vender
o construir una marca personal tiene una serie de pasos y el primer paso es justamente identificar el estilo propio. ¿Cuál es esa forma de trabajo que yo tengo por la que yo soy bueno en lo que soy y no lo puedo hacer de otra manera distinta porque nadie más lo puede hacer como yo lo puedo hacer? Y aquí es muy interesante porque esto es una pregunta que suena como súper, pues obvio, me voy a sentar una tarde a pensarlo y seguro que voy a encontrar qué es eso que yo tengo que los demás no tienen. No, no es tan fácil. Primero porque no estamos acostumbrados a hacernos ese tipo de preguntas y segundo porque tenemos unos sesgos morales súper fuertes. Entonces, darnos el crédito por algo que sabemos hacer bien a veces nos cuesta trabajo. Y hacerlo en privado es difícil, pero salir a decirle a la gente que uno es bueno porque es bueno y sabe lo que hace es mucho más difícil aún. Entonces, la metodología de venta personal está enfocada en eso. Primero descubre cuáles son esas fortalezas o ese no sé qué, que nosotros llamamos el efecto wow, y después aprende a comunicarlas. Y eso va a tener mucho que ver con tu estilo de comunicación, que como tú lo decías hace un momento, puede ser muy rígido. Y claro, la gente busca simpatía o conexión, más que simpatía, conexión al momento de la venta, pero también necesita calidad y rigidez en los procesos. Entonces, no, una cosa no quiere decir que yo esté sacrificando la otra. Y eso es como algo súper importante que es importante tener en cuenta y es, aquí nadie viene a cambiar a nadie. Aquí no se trata de cambiar las personalidades, aquí no se trata de decir, no, entonces como yo soy muy rígido, tengo que ser más simpático para vender más. No, aquí lo que se trata es de cómo yo hago comercial mi rigidez y ese es mi valor agregado. No sé si con eso te respondo la pregunta. Claro que sí, pues muchísimo. Pero eso está interesante, porque uno, o sea, uno piensa marca personal y conexión, uno, simpático y la sonrisa. Entonces, ese ejemplo es buenísimo. Con la rigidez, yo también creo conexión, porque en esta comunidad, como decía John, pues la mayoría de personas son así muy como rígidas y el traductor y el intérprete y es que yo sé la formalidad también, tipografía y yo estudié y yo levito, entonces es como pero pues eso, según lo que tú dices, pues esa puede ser mi conexión ahí, mi marca persona. Esas cosas que no son tan comunes, Carmi, ¿cómo las podemos usar para conectar? Lo importante es que estén asociadas a un servicio. No se puede perder de vista que esto es un servicio y que como cualquier otro servicio, pues necesito mostrarle a mi cliente en qué le puedo servir o más que en qué le puedo servir, cómo yo puedo hacer algo que le representa a él un mayor valor a través de mi servicio que otra persona que sabe lo mismo que yo, tal vez sepa más o tal vez sepa menos, no lo haría de la misma manera. Okay, esa sería. Y eso nadie te lo puede decir. Eso cada uno de ustedes y todos los que nos están escuchando en este momento tienen que empezar a observarlo. Y aquí sería como el primer ejercicio o el primer tip y es empiecen a ver de sus trabajos o de sus contrataciones qué hizo que fueran ustedes los elegidos. De verdad, con la mayor de todas las sensateces. No, y tampoco es para que se den palo, ¿no? Es como que no, pues porque el gerente era amigo de mi mamá, ¿no? Así como que no se trata de eso, sino más como de qué hizo que ellos me volvieran a llamar, por ejemplo, o que a veces en la recompra uno se puede dar cuenta más fácil de eso, o cuando definitivamente van y ensayan con otro y después vuelven con uno, y que seguramente a muchos nos ha pasado, y entonces uno dice, pero ¿qué fue eso? Y tal vez él estaba más preparado, o tal vez él estudió en una escuela más certificada que la mía, pero ¿por qué me escogieron a mí? Es muy importante que ustedes revisen en ese proceso de venta qué es eso por lo que ustedes los prefieren. Bueno, porque ahí hay una guía. Y sí, puede pasar, ¿no? Voy a ponerlo aquí candente. Y si ya después de hacer esa reflexión digo, me escogieron por el precio, soy el más barato. Iba a decir lo mismo. ¿Sí? Okay. Me gané la licitación porque era la más barata. Pues
Vender barato no tiene nada de malo, siempre y cuando sea parte del modelo de negocio. Entonces, yo puedo decir, yo soy el más barato del mercado, pero es que soy el que más vendo, soy el que más tengo volumen, soy el que tengo un equipo de colaboradores más grande. Y puede ser mi estrategia. Yo no creo que a Justo y Bueno y a De Uno les vaya mal por vender barato. Pero pasa exactamente lo mismo. El punto es que ustedes no sean víctimas de las circunstancias, sino que sea parte de una estrategia de venta. Y bueno, si la razón solamente obedece a precio, pues alguien más, siempre va a haber alguien más barato. Ok. Sí, eso sí es verdad. Uno puede competir con calidad también, no solamente con precio. Claro. Sí, claro. Claro. Y ahí es importante tener, perdón, ya te doy, pero la palabra, y es como que ahí lo importante es, a veces tengo que estar en la capacidad de decir, no voy en esta licitación, no me da el precio. ¿Por qué? Porque no lo valgo. Y también hay que educar al cliente en eso. Y eso también hace parte de tener una solidez de marca persona o una solidez de nombre. Cuando decides hacer de tu nombre tu marca persona, pues hay que saber que hay proyectos que no son para uno. Ser estratégico también es aprender a hacer renuncias. Claro. Bueno, decimos los precios porque es que en nuestra comunidad de intérpretes y traductores tenemos muy marcado que si usted cobra barato es porque está haciendo competencia desleal, porque puede ser chichipato, por decirlo así, es decir, así mismo va a ser la calidad, ¿cierto? Pues porque se trata de una labor sobre todo intelectual. Y entonces, pues si cobra barato es el menor esfuerzo posible, entonces no va a hacer toda la investigación terminológica, no va a hacer todo lo que tiene que ver con la traducción rigurosamente hablando, ¿no? Entonces, digamos que lo que decía ahorita Esteban, es que uno puede competir es con calidad más que con precio. Y nosotros de alguna forma tenemos como esa mentalidad en esta comunidad de como, pues es que mi trabajo vale es porque le estoy dando valor agregado, etcétera, etcétera, pero a veces no sabemos venderlo y resultamos siendo víctimas de, pues bueno, lo voy a rebajar porque lo que está buscando usted es precio, pero ¿cómo cambio la arepa? Y le digo, mire, es que yo hago más que los demás. Soy una marca. Exacto. Es que yo soy una marca, ¿no? Y no soy precio, soy calidad. Entonces, ¿cómo hago para vender eso sin caer en la trampa de que déjeme lo más barato? Es un proceso, no es algo que ocurre en un solo momento. Es una cosa que es un proceso de construcción constante, es lo primero que hay que decir. No es como que es inmediato y cogí una varita mágica y ¡pling! Ya de una lo convencí, no. Pero tú ahorita decías algo muy interesante y es, entre nosotros sabemos que el que cobra barato es el que menos esfuerzo intelectual va a hacer, o tal vez el que menos investigación terminológica va a hacer. Pero mira lo que tú dijiste, entre nosotros. ¿Sus clientes saben eso? Porque el problema es que el que toma la decisión es el cliente. Entonces, el cliente, y miren cómo es el proceso de construcción de la marca persona, que consiste en comunicar no solamente lo que haces, sino cómo lo haces. Porque ahí está, en realidad, el valor. Traducir no es simplemente dominar el idioma, y perdón, me voy a meter en un tema técnico en el que no sé, pero no es dominar el idioma ya, sino todos los que hablamos otro idioma seríamos traductores, así de sencillo. Es ¿qué es eso que yo hago y cómo yo lo hago? ¿Cuál es ese proceso que hace que mi entregable sea distinto al de mi competencia, o al de mi compañero, o al de mi colega? Pero no para que lo sepa mi competencia o mi colega, sino para que lo sepa mi cliente o mi potencial cliente, porque es que él es el que va a poner el precio a mi valor, o el que va a permitir, o el que va a pagar. Entonces, no solamente necesito que el otro entienda que lo barato, o sea, como que, a ver, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Como que BMW no está pagando publicidad todo el día para decirte que Chevrolet es menos que ellos. No, BMW está pagando publicidad todo el día para decirte las ventajas de andar en un BMW. Así de sencillo. Entonces,
No necesitas hablar mal del otro para darte valor a ti. Necesitas es hablar de lo bueno que eres tú. Entonces, aquí no se trata de que entre ustedes estén haciendo este tipo de comentarios, sino que el cliente, eduquen a su cliente para que pueda identificar a simple vista o con 2 o 3 licitaciones sobre una mesa, porque uno es mejor que otro. El ejemplo del BM está buenísimo porque pues hay un target. O sea, BM paga una publicidad para cierto target. Entonces yo también como traductor o intérpreto, como agencia de traducción, pues también tengo cierto target. Entonces imagino que parte de la marca persona también sería eso. O sea, ¿cuál es mi target y yo a quién me estoy dirigiendo? Una vez, ese es el paso 2, justamente. Y es, después de que tú identificas cuál es no sé qué o cuáles son esos valores de tu marca o de tu persona, de la calidad del proceso de tu trabajo, pues viene, ¿quién es tu cliente? Que viene muy arraigado al ejercicio anterior, y es ¿por qué los que me compran? ¿Qué tienen en común ellos? Que manejan un presupuesto parecido, están ubicados en un terreno, en una industria parecida, o están en un territorio parecido, o tienen clientes de estas mismas zonas en las que necesitan estas actividades. Empiezan a caracterizarlos, porque ahí es donde va a estar más de sus clientes, y el mercado es infinito. Eso sí, créanme, hay mercado para todos. Aquí no necesitamos, aquí no se trata de ver cómo nos repartimos el pastel, sino al contrario, cómo abarcamos todo el pastel, porque el mercado es infinito. Bueno, Ben, tenemos en el chat unas preguntas. ¿Ibas a hacer eso? ¿Sí? Ok. No. Bueno, entonces tenemos a Violeta Villalba. Hola, Violeta. La tuvimos. Hola, Violeta. Hace 8 días. Hola, Violeta. Sí. Y nos pregunta, Camiña, 2 preguntas. ¿Cómo es el proceso para la asesoría que ofrecen ustedes? 1. Y 2, ¿por qué enviar hojas de vida por correo no es efectivo la mayoría de veces? Ok. Todo el proceso lo pueden encontrar en nuestra página web, www.sobresalimos.com. Y si tienen dudas o preguntas o quieren hacer referencia a alguno de los temas de los que hemos hablado aquí, me pueden dejar ahí también un mensajito en la página web que yo reviso, y pues con todo el equipo revisamos las personas que nos visitan o que están en este tipo de eventos y lives, y les ampliamos mayor información sobre cómo agendar una cita o cómo tener una sesión o cómo ya empezar todo el proceso de asesoría en estrategia de marca personal. Ahí van a encontrar toda la información. ¿Y por qué no mail? O sea, manden lo que manden. ¿Qué es lo que la gente menos lee hoy? ¿Qué es lo que más atrasados todos tenemos? ¿Qué es lo que más atrasados todos tenemos? O sea, ni siquiera hay tiempo para un WhatsApp. ¿Cuántos WhatsApp tenemos pendientes y ya no aguantamos un grupo más de WhatsApp? ¿Qué nos hace pensar que en un bloque de mail, yo no sé ustedes cómo manejan sus bandejas de entrada de mail, afortunadamente hay muchos métodos, pero ¿qué les hace pensar que la hoja de vida o el portafolio de ustedes va a ser leído si es un mail más? Esa es la razón. Exacto. Y perdón responderte, Violeta, la pregunta con otra pregunta, pero es eso, y es ¿por qué yo habría de leer un mail de alguien que no conozco para ver una hoja de vida de alguien que no conozco, de algo que tal vez no sé si hoy necesito? Y lo otro es que viene genérico, canales ¿no? de información, exactamente. Pero es que más allá de eso, es que no responde a una necesidad. Y finalmente, si yo no estoy necesitando nada, me están ¿dónde está el match? Me están dando puro spam ahí. Y súmale a eso, entonces es tiempo, es atención, no hay match, y súmale a eso manejo de datos. Yo hoy recibo un mail de alguien que yo no conozco, y lo primero es más, yo respondo más rápido esos mails, pero la pregunta con la que yo respondo es, ¿cómo conseguiste mi información? Y ya se va como un bloqueo, porque a mí sí me preocupa mucho más eso. Entonces, como que, ¿qué te hace pensar que yo estoy tan accesible a ti para algo que tú no sabes si yo necesito o no? Cuando existen múltiples canales de información, y ahí es donde viene el tema. Sí, usted puede ser muy bueno en lo que usted hace, pero si usted no sabe crearme la necesidad,
me da la misma si lo necesito o no. Cuando yo lo necesite, ¿qué voy a hacer? Google, traductores, y ya. Entonces, la estrategia va a tener que obedecer es a un SEO, a un SEM, a un tema de branding en redes sociales, y entonces ahí sí el que más vende no es el mejor, sino el más famoso. Y una vez más termino siendo víctima de las circunstancias y no sí, mi claro. estrategia de venta personal. Pero para esa pregunta y lo que dice Carmi está LinkedIn, que hemos estado poniendo unos K2s últimamente y es que es una red perfecta que es estructurada para los negocios, para contactar clientes potenciales. Digamos que ya se diseñó esa red, entonces creo que aquí tenemos a Jorge Payán. Hola Jorge, que está también haciendo un comentario que dice, recibo al día al menos 10 hojas de vida de traductores que no he solicitado, naturalmente los marco como spam. Entonces, eso de enviar correos masivos es típico de los vendedores de Viagra y a ellos les funciona. De viajes, de viajes también. De viajes, de todo. Sí, pero ¿qué eso. pensás? Sí, nos vamos un poquito a ese lado. ¿Y qué pensás entonces de esta red LinkedIn que es solo de negocios, estructurada para eso y todo? Hola. ¿Sí me oyen? Ya. Yo sí los oigo. ¿Ya? Ahora sí. Sí. Regresé. Les estaba diciendo que de LinkedIn, ¿qué pensás vos entonces si nos corremos un poquito por ese lado, que es una red que está hecha solo para este tipo de cosas? Esta red, perdón, quería mencionar algo, que hay una cosa que se llama la teoría de los 6 grados de separación, ¿no? Y tengo entendido que en eso es que se basa esa red social, pues, de trabajo. Todas las redes sociales están basadas en esa teoría. Todas. Sí, lo que pasa es que el fin es distinto. Entonces la forma de interacción o el tono de la comunicación es distinta también. En el caso de LinkedIn, que cuenta, pues tener una red amplia, pero no solamente tener una base de contactos muy grande, sino que los contactos reconozcan el valor de tu trabajo, ya sea porque te han dejado una recomendación, porque valoran, porque en algún momento tuvieron alguna forma de conexión contigo, recomiendan tu trabajo, o incluso tú has tomado los mismos tests que LinkedIn ha diseñado para verificar las habilidades de las que dices tú ser técnico. Y entonces, el trabajo de LinkedIn es un trabajo casi de tiempo completo, de medio tiempo, en el que uno tiene que estar constantemente actualizando, produciendo contenido, consumiendo contenido y socializándolo para que genere ese tipo de efectividad en las relaciones, con las conexiones que generas. Y pues eso confirma, esto no es nuevo, que ya no necesitamos vernos en persona para hacer las cosas. Entonces, o para que alguien más que incluso nunca en su vida me verá ni me ha visto, verifique lo bueno que yo puedo hacer haciendo mi trabajo. Buenísimo. Carmi, otra de las inquietudes que teníamos y que lo hablábamos, en esta comunidad, y uno de los pilares de contexto es pues darnos a conocer y que los traductores e intérpretes colombianos pues que salgamos, that we go out there y empecemos a hacer potencia también, y pues que seamos reconocidos internacionalmente. ¿Por qué países como Argentina, como España, como México la tienen mucho más clara en este tema de marca persona? Y hasta te puedo contar que vemos traductores e intérpretes manejando su marca persona de una manera loca, o sea, buenísimo. ¿Qué nos falta a nosotros allá en Colombia? ¿Por qué tenemos estas potencias tan bien en marca persona? Sí, tipo rockstars, ¿no? Ya son todas unas celebridades. Y las empresas se morirían también por tenerlas o los eventos se morirían por tenerlos. Dos cosas. La primera, como les decía hace un momento, aquí hay un sesgo moral. Y uno de los más grandes desafíos a nivel de la construcción de marca persona, a las que nos vemos enfrentados cuando trabajamos con ejecutivos, en particular en sesiones 1 a 1, es que nosotros, los colombianos en particular, tenemos una dificultad grandísima para sentirnos cómodos hablando de nosotros mismos. Entonces, a nosotros no nos enseñaron a hablar de nosotros mismos. Pero además no nos enseñaron, y peor aún, nos
como que nos castraron esa capacidad a punta de moral, porque nos dijeron que estaba mal, que está mal que uno siempre sea el centro de atención, que uno tenga mucho afán de protagonismo, que siempre se trate de uno, que es soberbia, que es falta de humildad, que eso no está de Dios, que eso hostiga, que uno puede caer mal, que eso no está bien. Y como que nos dejaron eso así, como escrito en piedra, pero no nos dijeron cómo se podía hacer o cómo podía yo llenar ese vacío, sino que sencillamente me dejaron ahí como ese label puesto y ya, y usted verá qué hace con eso, porque no, es como una condición escrita en piedra y ya. Sí. Entonces, lo primero es quitarnos estas creencias, porque no es así. No es así. Ahora, esto no significa lo que decíamos al comienzo de la conversación. No el que más duro habla es el que más sabe. No se trata de hablar más duro. Se trata de que yo le hable, como tú decías hace un momento, a ese que me necesita, en donde yo necesito hacer match con mi mercado, a ese al que yo ya previamente le he creado mi necesidad o su necesidad, a mi estilo. Entonces, por eso es que se requiere ser como algo metodológico. Entonces, como les decía, el primer tema es un tema cultural, es un tema de que nos cuesta un montón, como que, ¿cómo así? Entonces yo tengo que invertir en decirle al otro por qué es importante que me crea. Sí tengo que hacerlo. Exactamente, la respuesta es sí. ¿Cómo se llama eso? ¿Discurso de ventas o cómo se llama eso? Sí, es que yo tenga un pitch, exactamente, eso es un pitch de venta personal. Sí. Y no solo crearlo, o sea, como escribir mi guión, practicarlo, y como les decía ahorita, el 50% de la comunicación es lenguaje corporal, creérmelo. Cuando yo recito algo que me describen, digamos, yo voy a contratar a Carmiña para que me haga mi pitch de ventas, y yo les escribo algo muy bonito, y ustedes van y lo recitan, y no les van a creer. ¿Por qué no les van a creer? Pues porque no lo hicieron ustedes primero y segundo, porque el cuerpo no los acompaña. Porque el cuerpo, los hombros se ponen en una posición distinta, el tono de voz sale distinto, la mirada se desvía si uno no está creyendo lo que uno está diciendo. Yo creo que ustedes lo pueden evidenciar muchísimo cuando están en este tipo de situaciones, o en especial cuando uno ve figuras públicas, en especial políticos, que es muy fácil identificar a través del lenguaje corporal cuando el cuerpo le acompaña el mensaje, cuando no, cuando hay vibraciones mucho más fuertes o tonos de voz mucho más enfáticos en ciertos momentos de los discursos en donde es mucho más creíble que en otros. Y ustedes ya tienen afinado el ojo y el oído a ese nivel de detalle, pero ahora hay que aplicarlo a ustedes. Entonces, lo primero es, recapitulando, pues lo primero es que hay un desafío moral, y esto implica como más un tema de trabajo psicológico, y no quiero sonar cliché, pero no es como de creérnosla, sino al contrario, como de encontrar otras formas de hacer venta. Y lo segundo es empezar a trabajar en un proceso de darle y darle y darle hasta que empiece a salir natural, sin miedo, y ver si genera resultados y va a empezar a llegar un cliente. Entonces uno dice, ¿cómo llegó este cliente? ¿Por qué fue que me compró? Volver a hacer el mismo ejercicio con cada uno de sus clientes y indagar y seguir ensayando y seguir hasta que uno va puliendo el diamante. Pero, ¿cuál es la diferencia? Primero, pues el tema es que no, sí, pues esto es lo que hay, yo me vendo como lo que soy. A medida que voy teniendo más clientes, le cuento a la gente quiénes son mis clientes, cuáles son las lecciones aprendidas, las experiencias. Y tercero, la disciplina. En Colombia estamos completamente convencidos que el éxito es un don, un regalo. Ah, sí, y sobre todo ahora. Y no es porque, es que porque nació en cuna de oro, no, es que como ella compró seguidores, no, es que, no se trata de eso, se trata de darle todos los días, como la gota que le pega a la piedra todos los días hasta que la rompe. Es esto, así de sencillo, tiene una muy buena dosis de trabajo duro y de disciplina. Bueno, cuando estabas hablando de cómo somos los colombianos, que nos enseñaron a que no, es que si usted se muestra mucho, entonces fastidia, empalaga, etcétera, ya entiendo a los argentinos. Ellos sí se venden todo el tiempo. Y a nosotros, claro, como nos educaron así, nos parecen que son
no sé, super showing off, que están prepotentes, y que exacto. se ilusidos, y que se la creen, y a veces creérsela es lo que Es lo que se te necesita. diferencia, ¿no? Sí. Sí, o sea, si te crees que Total. eres buenísimo, pues... Ahora, no tienes que ser como ellos. O sea, No. yo no estoy diciendo que tengas que ser Claro. como ellos. Encuentra tu propia voz. Ujú. Carmi, yo quiero un ejemplo antes de que pasemos ya como a la última parte. Cuando dices lo de la ropa, lo de la voz, como empezar a crear ese personal branding, ¿nos podrías dar como un ejemplo con alguien que hayas trabajado, obviamente sin nombres y eso, pero como me encontré esta persona así y mira que cambiamos esto y esto y esto y estos fueron los resultados? Miren, todo está en los detalles. Todo está en los detalles. Desde la ropa con la que ustedes se presentan el día que van a ejecutar el trabajo, hasta el fondo en que utilizan, o el peinado, o a qué le dan más relevancia, si el color, o la voz, o la corporalidad. Empiezan a encontrar, eso nosotros lo llamamos anclas, como estas anclas de poder, ¿no? Y son estos elementos con los que la gente empieza a identificarlos a ustedes, que normalmente no tienen nada que ver con las palabras, sino más con una sensación. ¿Cuál es esa sensación que ustedes producen en el otro? ¿Y por qué la producen? No, pues porque él siempre, confianza, que es lo que uno debería como siempre tratar de inspirar en el otro, pero no necesariamente puede ser confianza. Hay gente que dice, no, es que tal persona es muy buena, pero es que es tan rígido que de verdad uno no le puedo proponer planes a última hora porque pues no va a responder, ¿no? Mientras que hay alguien que quiere que su ventaja competitiva es su flexibilidad. Entonces, hay colores que sirven para reflejar esa flexibilidad. Normalmente obedecen como al verde o al azul, o un lila, pueden ser colores que uno puede introducir en un pequeño accesorio o en la ropa o en su página web o en su tarjeta de presentación y con los cuales lo empiezan como a identificar. O palabras específicas con las que ustedes cierran sus pactos o cierran sus presentaciones, o un eslogan por el que la gente empieza como a reconocerlos. Si hacen parte de una organización, pues también cómo es esa marca organización, como ese sello que acompaña a esta compañía de traductores, en donde uno sabe que sea A, B, C o me manden a B, C, yo siempre voy a tener la misma consistencia en la experiencia. Entonces, hay que identificar eso. O sea, aquí sí, los detalles son lo que va a generar la experiencia. Entonces, si por ejemplo ustedes dicen, no, es que yo me especializo solamente en eventos de moda, voy a poner un ejemplo, yo solamente hago traducciones con eventos de moda y con marcas de moda, entonces todo mi lenguaje y mi construcción está enfocada a lujo y a telas y a estampados y a cortes y demás, pues seguramente debe haber una conexión entre, exactamente, el diablo están los detalles, debería haber una conexión entre mi presencia física y la moda, por ejemplo. Pero sí. Entonces algunos de ustedes dirán, entonces me tiene que empezar a gustar vestirme bien y ponerme tacones y arreglarme. Pues es tu cliente, ¿qué tanto quieres lo que quieres? Y podría ser así, o empezar a encontrar una voz dentro de ese universo de moda. Pongo el ejemplo de moda, pero si, por ejemplo, no sé, son petroleras, entonces, ¿qué es eso que le gusta a mi cliente que puede hacer que yo me enganche mucho más con ellos? Entonces, por ahí es donde debe empezar a hablar su marca también, y es como ustedes lo van a enfocar a ese mercado, si ya lo tienen definido, y si no lo tienen definido, pues empiecen a ver por dónde ustedes empiezan a hacer como un camino por ahí. Y replicar esa ancla en todo, en su lenguaje, en su vestimenta, en sus eslogans, en todos sus entregables, que sea coherente, físicos, materiales, exactamente. Y esa es la herramienta, la coherencia. Se ve, se siente, se oye y me entregan algo que corresponde a esa misma sensación, a esa misma experiencia, a esa misma promesa de valor. Ahí sí, la influencia de los colores, la influencia de los detalles, de los entregables, va a jugar un papel fundamental, porque ese es el no sé qué, ese es lo que confirma el no sé qué.
Y factor yo quería saber, bueno, yo creo que hemos pasado por la LinkedIn así como un poquito rápido. Y yo quería No, saber para las volvamos. personas que son, sí, volvamos, las personas que son así como traductores independientes o que están buscando como generar sus propios clientes, no solo, bueno, pueden ser agencias o pueden ser también clientes directos. ¿Cómo pueden usar LinkedIn como herramienta de networking? ¿Cómo funcionaría? Eh, ¿En qué tienen que enfocarse y qué estrategia podrían desarrollar por ese lado? Pues me queda muy difícil responderte así tan genérico porque pues Ujú, cada uno debe tener una estrategia, ujú, pero LinkedIn es una red de personas, no es una red de organizaciones. Incluso yo creo que les queda mucho más fácil relacionarse que si se relacionan en nombre de una compañía, porque una compañía tiene otro tipo de requerimientos a través de LinkedIn. Entonces, lo importante es empezar a contactar a decision makers o a beneficiarios de exacto. sus servicios, pero aquí, ¿qué es lo importante? ¿Cómo hablan? Si es una, bueno, LinkedIn hace poco habilitó el tema de las historias. El tono de voz de ustedes vende. ¿Dónde yo puedo escuchar el tono de voz de ustedes? ¿Dónde yo puedo ver un entregable de ustedes? ¿Dónde yo puedo ver cómo se ven ustedes si yo los mando a un evento en mi nombre, aunque no sean parte de mi organización? Todo eso va a jugar, todo eso va a jugar, entonces hay que cuidar todos ese tipo de cosas. Y no solamente consumir contenido, no solamente conectar y darle seguir y like y demás, sino producir contenido. Hablar también de esas experiencias que les acrediten esa credibilidad o ese conocimiento del que ustedes pues hablan entre ustedes también. Claro. Y ahí sí es importante, no solamente producir, no tiene que ser un artículo, puede ser un artículo, puede ser un blog, pero también puede ser historias, pueden ser videos, pueden ser comentarios en publicaciones de otros, y Sí, claro. consolidando también su relación con los otros. No es como que mírame a mí, no, sino como yo me relato. O sea, es una red social, es para Sí, relacionarse. Entonces, y por eso LinkedIn te muestra el récord de relacionamiento, publicó esto, comentó esto, hizo esto, porque eso es lo que ellos están viendo, cómo tú te relacionas. Incluso, hoy ya el algoritmo de LinkedIn revisa y te determina tu visibilidad en los tiempos que tú tienes de leer tu inbox. Entonces, si tú, como, por ejemplo, te demoras 2 o 3 días en en regresar a tu inbox o sí. responder o leer los mensajes privados, tu visibilidad baja. Ah, ok. Entonces dices, ¿para qué contactaste a esa persona si ella te respondió y tú no le respondiste a tiempo? Entonces, claro, te importa, total. pero no te importa tanto. O sea, el Ujú, algoritmo está funcionando así. Y lo importante, cuando hablamos de redes sociales, cada red tiene un target distinto, un Sí, consumidor importante. distinto, un ritmo distinto. No, o sea, hablar de redes es un error, porque casi que es como, como ir a un país o ir a otro. No es lo mismo estar en Japón que estar en China. Total. Carmi, bueno, con todo esto que nos has contado, y te comentábamos que también la idea de hacer todo esto es todos los que vienen detrás de nosotros, los que están estudiando, preparándose para ser traductores, que están empezando toda esta carrera y bueno, los que ya estamos acá. ¿Cuáles serían como esos tips principales que nos podrías dar como para empezar o todos los que quisieran empezar y empezar a pararle bolas a esto de personal branding? ¿Qué tendríamos que hacer para empezar el tema de la marca persona? ¿Cuáles serían como los primeros pasos? Lo primero, identifiquen su estilo. ¿Cuál es su estilo de trabajo? ¿Cuáles son, cómo hacen ustedes las cosas? Y pónganle un nombre al paso a paso de sus procesos. Lo segundo, encuentren un arquetipo a ese cómo. Hay personas que son más aventureras, entonces en su tono de voz se ve algo de riesgo, algo de aventura, algo de diversión. Hay personas que son mucho más entretenidas, hay personas que son mucho más científicas y técnicas. Hay espacio para todo tipo de personalidades. Encuéntrenle un tipo de personalidad a esto. Eso sería como el segundo paso. El tercer paso es cómo ustedes van a vestir o adornar esa personalidad o cuáles son esos elementos gráficos que van a identificar ese estilo. Un cuarto paso, aquí voy como pasando rápido,
en este paso a paso. ¿Qué es eso que a ustedes les gustaría que dijeran de ustedes cuando ustedes no están presentes? Y que ese sea el sello. Esfuércense por recalcar eso y que eso sea lo que se refleje en cada uno de sus entregables. Y por entregables me refiero a WhatsApp, llamada telefónica, correo electrónico, hasta informe traducido completo, la firma en el mail, si le respondo a todos o le respondo a uno, o sea, como en todo ese tipo de cositas. Y por último, un espacio, organicen muy bien su tiempo para que siempre dejen un tiempo para medir su gestión. Midan, revisen qué funcionó, qué no funcionó, por qué lo que funcionó, funcionó. Y lo que funciona, repítanlo. Entonces, como que así es como uno empieza a construir como un nombre en el mercado. Y al final ya como que conjuga todo, con esos elementos de gestión, de tiempo, de análisis de quién es el que me compre, por qué me compre, qué tienen en común los que me compran. Yo ya puedo tener como una flecha mucho más afilada, una estrategia mucho más clara de esto es lo que yo soy, o definitivamente yo no me le mido a este tipo de proyectos, pero yo soy un conector, entonces yo sé quién puede hacer este tipo de proyectos. O definitivamente yo quiero ser el de uno del mercado y me las voy a ganar todas de precio y esa es mi marca y está muy bien, como que eso también está muy bien y siéntanse orgullosos de vender eso también, pero que sea a propósito, no que sea una consecuencia. Y esa sería como mi última recomendación y es no dejen las cosas al azar, no dejen... Ustedes tienen el control de su mercado, o sea, el mercado uno no lo puede controlar, pero ustedes sí tienen el control de su estrategia de venta. Entonces, pues empiecen como a escucharla, a verla y aprovechen pues que ahora ya hay una comunidad mucho más consolidada, que ya está mucho más tecnificada para apoyarse entre ustedes. Yo la verdad lo veo más como una oportunidad que como competencia, porque lo que les decía hace un momento, para mí el mercado es infinito, entonces entre más haya, pues más oportunidades va a haber para crear nuevas necesidades, y entre más nuevas necesidades haya, pues más venta va a haber. Carmi, esto no lo están enseñando en las universidades claramente, esto no lo están enseñando en las carreras, entonces todas aquellas personas interesadas en saber... De a poquito. En este momento, todos aquellos interesados en saber más de esto, en contar con este servicio, sé que lo hablaste un poquito al principio, pero cómo contactarse contigo, con The Image Makers, que nos recuerdes tus redes sociales, tus contactos, todo. Aquí sé que tengo la página, pero si nos puedes dar cómo apareces tú o The Image Makers en redes sociales. Claro que sí, @sobresalimos en Instagram, The Image Makers en LinkedIn. Si ya quieren contactarse directamente conmigo, pues me pueden encontrar en cualquier red como Carmiña Moreno Sánchez. Y si quieren ya como información más específica para su caso y demás, me pueden mandar un mail a info@sobresalimos.com o visitar la página web sobresalimos.com y enviarme por ahí o suscribirse a nuestro newsletter si quieren seguir recibiendo más información. Hay un test gratuito también de marca persona que pueden hacer ahí. Entonces Buenísimo. también pues, lo pueden tomar. Y ahí también van a encontrar como otros tips y otros paso a paso y suscribirse al newsletter para tener más información. Y si no, me mandan un mail diciéndome hablamos de esto en el live y queremos saber más. Por ahí también me pueden contactar. Para que no los pongan en spam, ¿no? Entonces tienen que contestar. Exacto, para que no los pongan en spam. Sí, exactamente. Buenísimo. John, ¿tienes algo antes de que cerremos? No, pues muchísimas gracias, agradecerte de verdad por el tiempo, por los tips que nos has dado. Hay cositas que me quedan mucho sonando, porque claro, uno se dedica a lo que está haciendo, ¿no? Todo el tiempo está ahí dándole a la cuestión y empieza a preguntarse, ¿y cómo consigo más clientes? Pues claro, no estoy dedicando tiempo a hacer gestión, a hacer análisis de gestión, no estoy dedicando tiempo a las redes sociales, o de pronto estoy haciéndolo mal, estoy publicando en donde no es, estoy publicando algo en Facebook cuando debería publicarlo en LinkedIn o etcétera. Entonces hay muchas cositas que de verdad despertaste por ahí.
Y muchísimas gracias, de verdad. Otra cosa, ahorita decías, eso de pronto estoy utilizando el canal equivocado, puede pasar y pasa muchas veces. O a veces estoy utilizando mis canales personales de manera indistinta. Los utilizo para temas personales y para temas políticos y para temas de trabajo. Entonces ahí ya empieza uno a mezclar todo y entre más información yo le dé a mi cliente sobre mí, en especial en las redes sociales, pues más criterios de selección le estoy dando también para que opine sobre mí. Entonces ahí también hay que ser un poquito estratégico. Súper, Claro. mi Carmi. Esteban, ¿tienes algo antes de que cerremos? No, pues agradecerte muchísimo, Carmina, por estar aquí con nosotros y por contarnos todo eso. La verdad sí estuvo muy chévere. Muchas cosas que no sabíamos. El histrionismo, que hay que estar también pendiente de cómo está uno vestido y todos esos mensajes que no dice el 50% del discurso que es no hablado, que tú puedes decir, echar el cuento más espectacular, pero no sonabas convencido o la manera en que te expresabas no fue la mejor y simplemente pues el cliente no quedó feliz con eso y no te contrató. Muchas gracias. Sí, incluso a veces es curioso porque a veces el cliente lo que necesita es ser escuchado, no que ustedes hablen tanto. Y eso solamente lo saben ustedes. Pero hay que parar, mirar, medir, pensar. Y al principio parecería como que, uy, más trabajo. Sí, pero no. De pronto ahorita parece un poquito más de trabajo, pero ya después se va incorporando en un proceso que se va a mover solo después. Así que vale la pena hacerlo. Me encanta hablar de estos temas, como se pueden dar cuenta, me puedo quedar aquí alargándome un montón, pero déjenme todas sus preguntas, escríbanme, a mí me encanta compartir estos temas y llevarlos a todos lados. Como les decía al principio, para mí este es un sector, un segmento del mercado nuevo, nunca he tenido la oportunidad de trabajar con personas del mundo de la traducción, pero estoy completamente convencida de que la metodología de marca personal aplica para todo y lo hemos probado. Hemos pasado desde trabajar con marcas de belleza hasta abogados y petroleros, entonces, y todo lo que haya en la mitad. Entonces, créanme que ustedes no serán la excepción y más porque corresponde a un segmento de servicios personales. Así que están perfectamente diseñados para ejecutar marcas personas. Y me encantará seguir hablando del tema con ustedes los de la pantalla, pero también con todos los que están conectados y en el chat. Así que los espero por las redes, por la página y por donde me quieran contactar. Estaré feliz de saber de ustedes. Buenísimo, Carmi, te agradecemos mucho por estar aquí. Este es un tema bastante novedoso para toda esta comunidad y pues esa es la idea también de contexto, de que nos empapemos de todo lo que está pasando. Como te comentaba y como lo decimos acá en esta comunidad, hay otros países potenciando el tema de la traducción de muchas maneras y nosotros seguimos atrás en varias cosas, entonces tenemos que ponernos pilas, entrenarnos, capacitarnos, meternos en todo esto que está pasando, potenciarlo, personal branding, marketing, o sea, muchísimas cosas que a veces dejamos un poquito atrás, entonces agradecemos muchísimo todo esto que nos contaste hoy, súper valioso, súper importante. Así que no se olviden, comunidad contexto, @sobresalimos en todas las redes sociales, www.sobresalimos.com, que es la página donde se pueden contactar con The Image Makers. Y a Carmi la encuentran súper activa, ¿no? Porque en LinkedIn también te veo muchísimo con unos posts buenísimos y la idea es que también empecemos a compartirlos aquí en la comunidad para que sigamos con este tema y con este hilo de la marca personal y o personal branding. Entonces, pues nada, ¿tenemos algún comentario en el chat? ¿Algo que se nos quede? ¿No? ¿Estamos listos? No, por el momento solamente anunciar lo que vamos a hacer dentro de 8 días. Dentro de 8 días nos vamos a ver a las 8:30 y vamos a tener como una primera charla con contexto. Entonces los invitamos a que nos sigan la idea, a que hablemos de todo. Esta va a ser, no tenemos un invitado, nosotros mismos somos los invitados y cuando decimos nosotros, decimos ustedes, por supuesto, para que hablemos de todo un poquito. Entonces, dentro de 8 días va a ser totalmente distinto y vamos a hablar de todo. Más bien va a ser como
tomémonos un tinto, pues, hablemos de qué está Tomamos pasando. un tinto, seamos amigos, todos Exacto. traductores, intérpretes, arriba contexto. Tenemos saludos desde Lima, Milagros, gracias por acompañarnos, qué rico Perú por acá conectados. Listo, chicos, a todos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Continuamos con nuestra noche y Carmi, muchísimas gracias. No te pierdas, don't be a stranger. Síguenos contando No, muchas al cosas contrario, de gracias. Gracias, Steffi, por la invitación, gracias, Contexto. Qué alegría saber que había gente de otros países conectada también, súper bienvenidos. Y así como para darles tema para esa dinámica que van a tener dentro de 8 días, también empiecen a pensar qué es eso que tienen los traductores colombianos que no tienen los otros. Y por ahí también pueden generar mensajes. Buenísimo. Sí. Bueno, chicos, Lo un discutiremos, abrazo. sí, claro. Muchas Un gracias. abrazo y feliz noche. Gracias de nuevo. Un abrazo. Claro. Chao. Chao a todos. Chao, chao.